Hola, ¿qué tal amigos? Damos comienzo al primer capítulo de Historia de Trading, capítulo llamado De Novato Maestro. Estamos con Felipe Sandoval de Sando Inversiones. Vamos a tocar varios temas el día de hoy, Felipe. El primero, me gustaría poder hablar un poquitito de dónde nos conocemos, para que la gente pueda saber un poquito de nuestra historia, del tiempo que llevamos juntos. Yo creo que ya llevamos 6 años trabajando Sí, juntos. más o menos. ¿Cómo Sí, estáis, Felipe? ¿Cómo bien, ha estado bien. Sé cómo ha estado tanto tiempo. tanto tiempo? Hasta esto con Julio nos conocimos en la universidad. Correcto. Eh, Profesor tuyo durante 6 años, 5 años, sí, 5 años. 5 años. Pasamos una pandemia de por medio. Siempre buena relación docente-alumno, Sí. siempre queriendo meterme en el mundo del trading, de la criptomoneda. De hecho, cuando empecé, aquí alguien no me creía un poquito. Se lo tuve que ir demostrando a medida que iba avanzando. Es que, a ver, hay muchas dudas Mm, en este mundo, en el mundo del trading hay muchas dudas, hay mucha gente que no sabe realmente lo que tú haces o lo que yo estoy intentando realizar. En estos 5 años yo sé, hubo muchas veces que me motivaste a trabajar esto. Yo creo que la primera vez que generamos esa conexión fue cuando yo comencé con las criptomonedas. sí, ahí lo Esto- encontré que, si no me equivoco, cuando gané con Chiba Inu. Exacto, con Mm. Chiba Inu. De hecho, me avisaste, Y la avisé antes que explotara. correcto, me avisaste una semana Y antes. explotó. Profe, entre compre Chiga, que es el, es lo importante, lo que se va a salir ahora, y luego de eso, Sí. reventó, explotó, trabajamos muy bien. En esos tiempos, en verdad, ahora que me acuerdo, se veía mucho el tema de las shitcoins, como criptomonedas no eran como tan valoradas, entonces igual por eso yo creo que yo desconfiaba en ese momento. Y ahí generamos Sí. una conexión mayor. Siempre me negué a ser parte de esa inversión, Sí, hay que decirlo, pero también porque estábamos en un contexto universitario, un contexto docente alumno. Yo creo que cuando hay dinero de por medio es es complicado. No, complejo. igual de hecho es complejo porque en este mundo igual, bueno, yo creo que la mayoría de los que se quieran meter a este mundo, lo primero que se va a dar cuenta es que cuando empieza a buscar trading o algo van a salir academias. Y normalmente esa academia siempre los distrae. Entonces por eso mucha gente tiende a desconfiar mucho de este mundo, que es lo que en realidad yo vengo a cambiar en realidad. Desde un inicio en realidad yo estaba Yo te decía, no voy a caer en tu estafa, en la estafa piramidal. en tu estafa, en tu estafa piramidal, en ese modelo de esa estructura de Ponzi, ¿ah? Sí, no, sí se entiende mucho el miedo de la gente. Por eso que en realidad la idea es cambiar la perspectiva de este mundo en realidad. Sí, es bonito en realidad. No, no tienen que alejarse, no tienen que juntar miedo, sino que junten valentía y atreverse nomás. Oh, ahora él ya está metido en este mundo. Pues, y bien entretenido. Oye, Mm. Felipe, ¿cuántos años llevas en esto? Mire, yo empecé esto en realidad por la cuarentena. La cuarentena, obviamente, yo creo que mucha gente empezó en este mundo, pero llevaré aproximadamente, yo creo, como 5 años aproximadamente. Porque la cuarentena, ¿cuándo empezó? ¿2019 o 2020? 2020, marzo 2020, de ahí en adelante estamos. Y por ahí donde no tenía cómo generar, en realidad me tuve que lanzar con todo esto en realidad. Primero tuve que ver si era cierto igual, porque como yo creo que la mayoría de ustedes igual pensaba que era una estafa. Así que primero tuve que meter mi dinero, ver si las ganancias que tenía me las pagaban y ahí así creciendo de a poquito. Mira, hay una historia muy bonita que hemos conversado y hemos conversado con tu grupo. Felipe Sandoval parte en la chirimoya, ¿o no? Ah, Parte trabajando. Yo quiero saber, pequeña, una explicación pequeña de cómo pasamos de trabajar en la chirimoya a manejar un BMW y estar ya. siempre de vacaciones, con libertad financiera. Yo creo que la única explicación en realidad es que yo desde chico en realidad tuve la mentalidad de lo posible trabajar lo menos posible y ganar más, ¿cierto? Bueno, lo que todos buscan en realidad, trabajar menos y ganar harto, ¿cierto? Entonces, bueno, la única opción que nos dan a todos en realidad y nos enseñan nuestros abuelos o papás es ir a la universidad, ¿cierto? Tomar una carrera y eso es como lo que les va a asegurar esto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo, hablando de las chirimoyas, yo, por ejemplo, a las chirimoyas iba, ¿cierto? Y me despertaba, yo creo que a las 6 de la mañana, llegaba a las 8 a la casa y me pagaban 10 lucas, 10 lucas así al día. Entonces, claro, era bueno, ¿por qué? Porque era relativamente joven, nos pagaban a la semana, así que eso era lo bueno de estar en las chirimoyas, pero obviamente era un trabajo relativamente esforzado y era una pérdida de tiempo
bastante grande. Entonces, también yo a medida como estaba en la universidad me daba cuenta, viendo a otros ingenieros, doctores, por ejemplo, que ellos tampoco tenían lo que yo quería. Por mucho que ganaran dinero, al ganar más ellos se endeudaban más. Como yo creo que es algo lógico, mientras uno Todo el gana ciclo de la vida, Felipe. Mientras más ganas, más más, claro. Entonces, al final casi todos se mantienen en una misma línea. Y la idea, yo creo que la única forma de salir de ese hoyo es que las ganancias sean en exceso, cosa que ustedes puedan ir acumulando riqueza. Esa es la gracia. Entonces, por ejemplo, con respecto a la chirimoya, yo siempre he sido realista. Yo antes ganaba, por ejemplo, 10.000 pesos al día. Ahora, obviamente yo gano mucho más, pero siempre realista. Por ejemplo, si el día de hoy haciendo trade, por mucho el capital que sea que tenga, si yo gano, por ejemplo, $30, yo ya me estoy haciendo más dinero de que me hacía antes. Entonces, son esas pequeñas cosas que uno valora, porque, Pero ¿con cuánto partiste? mira, ¿Cuánto fue el inicio? bueno, el inicio, por ejemplo, yo ganaba 10 lucas en la chirimoya. Entonces, en la semana sacaba unas 50, 60. Estamos hablando de 10.000 pesos chilenos, estamos Sí. hablando de alrededor de 10 dólares. En ese entonces me acuerdo que cargué 10.000 y me dieron $12. Ok. Que más, aproximadamente algo así habré cargado y me dieron los $12. Y bueno, de ahí comencé a trabajar. Obviamente no le cargué más porque no tenía más, era imposible, ¿cierto? Si no, no iba a tener para vacilar, etcétera. Y bueno, cargué esos $12 y comencé operando en binaria todo esto. Ya no en Forex, ni en índice sintético, ni nada de eso, sino que en binaria porque es como lo más común que uno tiene para meterse a este mundo, ¿cierto? Entonces, bueno, cargué esos $12 y alrededor ya, o sea, cargué en la mañana y al término del día tenía unos 100, casi $200, los cuales no sabían si eran dólares en sí, porque pensé que podían ser pesos, 200 pesos, dije yo, ya quizás son más realistas. Y bueno, la única forma para saber cuánto era lo que había ganado era retirando los mismos $12 que metí. Y al retirarlo, claro, me llegaron los 10.000 pesos. Y ese mismo dinero que yo tenía, sabía que era real porque ya me habían devolvido mi dinero. Entonces, ese mismo dinero fue el que empecé a multiplicar. Obviamente, hay gente que me dice, ya, pero ¿cómo lo hiciste? Si te arriesgaste mucho, te arriesgaste poco, obviamente corría harto riesgo, ya porque, por ejemplo, en un mes ya me había comprado una eriza, que era un sueño que tenía, y una autita que en ese entonces fue el Kia Morning, si no me equivoco. Pero en un mes de trabajo de trading, y bueno, eso me abrió a mí la mente en realidad, porque yo sabía que la gente normal, por ejemplo, para comprarse un auto, una se tiene que endeudar, ¿cierto? O tienen que pasar más tiempo en realidad para adquirir un auto, y yo, por ejemplo, en un mes de trabajo lo logré comprándolo al contado. Tenía el dinero listo para comprarlo. Y eso fue en realidad porque tomé mucho riesgo, pero quiero decirle igual a la gente que con poco se puede. Hay mucha gente que pone excusa que a veces se necesita mucho capital, pero no es así. Yo creo que hay que enfocarse en realidad en hacer bien las cosas. Yo empecé con $12, como les decía, y al término del mes ya tenía 4.000. Obviamente estaba arriesgándome harto. Por ejemplo, un día arriesgué 2 palos y gané los 4. En verdad gané como 3 y algo, casi 4 millones, que eso fue con lo que compré el auto. Obviamente corrí mi riesgo, pero al final puta, el que arriesga no gana en realidad. Y gracias a eso, en realidad, con el transcurso del tiempo, obviamente fui gestionando mejor mi riesgo y ahora, puta, gracias a Dios en realidad, con poco riesgo puedo vivir súper bien, en realidad, porque obviamente tengo mayor capital. Oye, Felipe, mira, yo cuando partí en el trading, y esto estamos hablando hace un año atrás más o menos, yo partí con un capital un poquito más amplio. Y siempre las personas que me rodeaban en el mundo del trading me decían que para mí era más fácil porque tenía más capital. Sí, Que de no hecho, se puede, no puedes trabajar bien el trading si estás con poco capital. Pero eso se contradice un poco a lo que dices tú de que sí. con $12 logramos un gran capital. ¿Es porque es más difícil? O sea, al tener mayor capital, ¿es más fácil poder ganar el trade? Es que, bueno, el trading es sencillo. Miren, cuando ustedes tienen un buen capital, o sea, miren, a mayor capital, menos riesgo y mejores ganancias. Es así de lógico. Por ejemplo, cuando Julio empezó, yo igual le dije, mire, usted está partiendo mejor de lo que yo empecé. Correcto. Porque, bueno, él empezó con un capital mayor, ¿ya? Y por ejemplo, yo ahora me enfoco en enseñar a la gente a gestionar bien su capital, porque tienen que manejar capitales grandes. Es la única forma de que ellos puedan crecer, ¿cierto? Ahora, sí se puede con poco hacer dinero, sí se puede, ¿ya? Pero no es lo recomendable. A menos que, por ejemplo, hay mucha gente que en vez de ir a aportar, por ejemplo, al casino 100.000 pesos, ellos prefieren tradearse esos 100.000 pesos que... Buen tema tocaste.
muchas veces, yo este comentario lo he escuchado mucho, porque ¿qué estáis haciendo ahí en el celular? No, estoy operando en trading. Ah, estáis apostando. Ay, Es una apuesta, o sea, estamos apostando, somos ludópatas los que usamos trading, o es un trabajo, es un... entiendo perfectamente la pregunta. Mire, quiero que a todos les quede claro. Miren, miren, hablar de trading, yo creo que la forma que lo puede entender la gente más fácil es hablar en el tema de apuestas, ya porque es como lo más cercano que uno tiene. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia con la apuesta? Es que, por ejemplo, miren, yo tengo amigos que también, bueno, hay gente que vive también con las apuestas deportivas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es lo distinto entre el trading y la apuesta? Es que, por ejemplo, uno al apostar, por ejemplo, a un equipo tiene un resultado favorable o negativo, ¿cierto? Correcto. Entonces, lo que cambia en el trading es que, por ejemplo, cuando ustedes ya van en ganancia, por ejemplo, en la apuesta ustedes ya van en ganancia, ¿cierto? Ustedes no tienen asegurado su dinero. Pueden ir en ganancia, pero le meten un gol y se fue a la vez la apuesta, ¿cierto? Bueno, en el trading la diferencia es que cuando ustedes, por ejemplo, van en ganancias, ustedes pueden asegurar esas ganancias sin retirarse de su apuesta, por así decirse. Por ejemplo, en la apuesta, usted para retirar esa ganancia, la única forma que tiene es hacer el cash out, ¿cierto? Que se llama. Que es, por ejemplo, cuando ya usted ha apostado a un equipo, el equipo va favorable, ¿cierto? De las 100 que puede haber ganado, a usted le dejan retirarse con 50.000. Eso es el cash out, ¿ya? Entonces usted se retira con el cash out y ganó 50.000 nomás. Hasta ahí llegó. Es como, disculpa, es como que yo apostara que gana un equipo y apenas el equipo va ganando, yo poder terminar la apuesta. Sí, eso es el Más cash o out en menos. realidad, sí. Pero ahora en el trading, usted puede asegurar esas ganancias y no solo eso, sino que también puede optar a tener mayores ganancias, que es lo distinto a la apuesta en donde usted tiene un resultado positivo o negativo. Acá, por ejemplo, tiene distintos otros tipos de resultados, pero la gran gracia de esto es que usted cuando va ganando puede ya dejar de perder y aún así optar a tener muchas mayores ganancias. Esa es una gran diferencia con el tema de las apuestas y no solo eso, sino que también las probabilidades. Por ejemplo, el apostar literal es 50-50% de probabilidades. Usted no tiene en dónde basarse más que estar viendo por ser Mira, de otro equipo. yo le comentaba a unos amigos míos, le decía, si usted quiere comparar la apuesta o el casino con el trading, es como que nosotros tuviésemos la posibilidad de entrar al registro estadístico de una Sí. máquina tragamonedas. Sí, Saber todos los datos de la máquina, saber exactamente. cuándo pagó, cuándo no pagó, Sí. y basado en eso, poder Uno- determinar y tomar una acción. Exactamente. Por ejemplo, nosotros con respecto a los apostadores, claro, es como que nosotros podemos analizar la máquina en sí y saber cuándo la máquina va a pagar bien. Entonces nosotros, en vez de estar exponiéndonos todo el rato en el mercado, por así decirlo, porque un apostador está todo el rato invirtiendo, ¿cierto? Y viendo si gana, nosotros podemos evitar estar metidos en la máquina, ver cómo los otros se meten a perder su dinero y nosotros vamos a ver cuándo meternos para ganar. Entonces luego ya, tantos perdieron, ya, ahora entro yo y solo ganamos. Esa es la gran diferencia que tienen las apuestas con el trading, las probabilidades que tenemos a favor nosotros. El hacer un análisis técnico, por ejemplo, de la gráfica, a nosotros nos dan más probabilidades de ganar. Entonces, ya teniendo probabilidades a favor, es mucho mejor invertir en eso que algo que tengo 50 Pero, y 50. pero mira, hay mucha gente que nos va a ver el día de hoy, va a ver este podcast. Tú tienes muchos seguidores, tienes más de 32.000 seguidores en tu Instagram, pero mucha gente no sabe qué es lo que es el trading. No sabe. ¿Cómo se lo explicáis a alguien? ¿Cómo tu abuelita le pregunta, Felipe, ¿qué haces? Pues, ¿en qué trabajas? ¿Cómo Ya, le explicas tú a una persona que no sabe de trading, que no, que no entiende el concepto? ya, mira. Yo creo que, bueno, la forma más fácil que yo he visto muchos traders intentan explicarle a la otra gente es que uno compra barato y vende caro. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, si yo compro un producto, supongamos este gorrito, ¿cierto? Lo compro en $10, ¿cierto? Y yo lo vendo en 20. ¿Cuánto gané ahí? $10, ¿cierto? Correcto. Ya. La diferencia es lo que nosotros ganamos. El trading, en realidad, lo que yo opero se llaman contratos por diferencia, ya que en realidad nosotros invertimos en activos, pero que no tenemos físicamente. Ya no necesariamente eso es necesario, valga la redundancia, ¿ya? Entonces nosotros si hacemos un buen pronóstico, nosotros ganamos la diferencia de ese pronóstico. No necesariamente tenemos que estar comprando un activo financiero. Por ejemplo, si yo de una empresa X compro una acción, supongamos este mismo gorro, yo este gorro lo compro en $10, ya es una acción de una empresa. ¿Qué pasa? Yo voy a ganar si la empresa obviamente
mejora, ¿cierto? O sea, evalúa y sube sus valores. Ahora, ¿qué está pasando? Que en el trading yo, por ejemplo, no necesariamente tengo que tener este producto físico. Entonces, normalmente la gente que invierte en empresas, en acciones, si la empresa obviamente disminuye su valor, va a perder su inversión, ¿ya? Es lo mismo que, por ejemplo, en la universidad igual me pasó que un profesor, bueno, él era igual ignoraba un poco el trading y él un día se empezó a burlar de mí porque en verdad la bolsa estaba cayendo. Ya él decía, oh, pero la bolsa está cayendo, tú estás perdiendo, po. Y él, claro, y él dice, no, yo estoy ganando, le dije yo. Pero ¿cómo vaya a estar ganando si la bolsa está cayendo? ¿Ya? Esto se resume en lo que le voy a decir ahora. Miren. Por ejemplo, yo al dar pronóstico, a mí me da lo mismo si el mercado sube o baja, ¿ya? Lo que importa es que mi pronóstico esté bueno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo veo que la bolsa está cayendo, que gráficamente se ven bajando, yo hago mi inversión y digo, ya, mira, va a caer el precio. Y si cae el precio, yo voy a ganar. ¿Cuánto voy a ganar? Mientras más distancia recorra mi pronóstico a favor, yo más dinero gano. Ahora, por ejemplo, los pronósticos se pueden dar a la alza y a la baja. Yo puedo ganar tanto como suba el gráfico como baje el gráfico. Ahora, si ustedes compran una acción, por ejemplo, en una empresa, y por ejemplo yo este gorro lo compré a 10 y el gráfico bajó y ahora vale 5, yo si lo vendo voy a perder $5, ¿cierto? Eso es la diferencia que hay con el comprar un activo. Es ¿Ya? como una especulación del Sí, valor para saber cómo se va a comportar en el sí. futuro. Si el activo sube y yo determiné que iba a subir, gano. Si Gana. el activo baja y yo determiné que iba a bajar, gano. La diferencia es que no lo hacemos al azar. Sí, O sea, nosotros no determinamos que va a subir porque porque vi que el cielo estaba nublado y me tincó que iba a subir, exacto. sino que hubo un análisis técnico para Se determinar eso. realizó un análisis en donde nosotros tenemos mayores probabilidades de acertar a nuestro pronóstico. Por eso que, por ejemplo, uno es fácil ser, o sea, yo digo que es fácil ser rentable si uno obviamente gestiona su capital y obviamente si evita las pérdidas y obviamente las ganadas son mayores por lógica que uno va a ser rentable, ¿cierto? Entonces, Pero ahí hay que dejar algo claro. ya, Es imposible ganar en el trade si es que no perdemos. no, miren, yo por ejemplo, hay mucha gente, Tiene que ser más ganancias que pérdidas. sí, A eso voy yo, que nunca voy a tener una perfección o que solamente voy a tener días sí, azules. sí, También tenemos los días sí. rojos. También tenemos los días de pérdida. Yo, por ejemplo, siempre le digo a los miembros de esas inversiones que las pérdidas forman parte de nuestras ganancias. Por ejemplo, si un trader a usted le dice que usted no va a ir a perder en el mercado, le está mintiendo. Usted sí va a perder en el mercado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que sus ganancias deberían y deben ser mayores que sus pérdidas. Esa es la única forma que usted sea rentable. O sea, todos tenemos días rojos en el trade. Sí, hasta yo he tenido días rojos, pero por ejemplo mis ganancias superan por mucho a las pérdidas. Esa es la gran gracia. Pero hay otro aspecto que considerar, Felipe. Sí, ¿Por qué? Porque no solamente, yo te lo digo desde el punto de vista de un trader que lleva poco tiempo, paso a ser rentable porque si saco la proporción de todos los meses que llevo, profit. claro, voy rentable, pero he ido aprendiendo todo esto hace muy poco. Tú todo lo consideras ya parte como del análisis tuyo, o sea, para ti es muy fácil, para los demás es mucho más complejo, para los que van partiendo. Sí, obvio. El análisis técnico no lo es todo. Te pongo un caso. Yo tengo un muy buen amigo que es un trader argentino, que se llama Alejandro Sete, te he hablado de él. Ya. Él genera análisis técnico, pero como los que a ti no te gustan. Líneas para allá, líneas ya, para entiendo. acá, banderín alcista, que doble techo, me dice se generó una estructura hombro, cabeza, hombro, y tiene el gráfico completo de línea. Es excelente el análisis técnico, ¿Y cómo le pero su psicotrading es ya. pésimo. Sí, sí, entiendo. Es demasiado ansioso, demasiado... hay análisis muy buenos que hace y no lo aprovecha por lo mismo. Entonces, el análisis técnico no lo es todo. De hecho, yo desde el punto de vista mío, yo descanso en el análisis técnico. Ni siquiera lo necesito, porque tú eres el que hace lo de análisis técnico. Por lo tanto, yo lo que me preocupo es solamente el psicotrading. Sí, Pero yo diría que es mucho más complejo el psicotrading a un análisis técnico. ¿O no, Felipe? yo creo que sí, el análisis técnico obviamente siempre es más sencillo. De hecho, yo, por ejemplo, al inicio, obviamente igual lleno de resistencia, Correcto. qué estrategias servían, ¿cierto? Pero en realidad
menos es más, eso creo yo. Y por ejemplo, yo al día de hoy miro la gráfica limpia en realidad y quizás el único apoyo que hago es el RSI, el default, el que viene. Y bueno, como decía Julio, en realidad el análisis técnico es relativamente sencillo y quizás lo complejo va en el psicotrading, porque obviamente a uno se le presentan emociones al momento de tradear. Uno, por ejemplo, si le va bien, se pone avaricioso y empieza a arreglarse más de la cuenta y a veces termina perdiendo más. Entonces, por eso mismo surge el miedo, ¿cierto? Y después, en la combinación de esos dos provoca la ansiedad, porque usted sabe que puede ganar más, pero también sabe que puede perder. Entonces, la gente normalmente no sabe ni qué hacer en ese momento. Hay muchas cosas que suceden. Mm, El mercado te va enseñando. sí, El mercado es duro. El mercado, cuando uno está operando, uno piensa que ya conoce el mercado, uno piensa de que esto es fácil, de que si yo hice esta estrategia la utilicé la vez anterior, ahora me va a volver a resultar. sí No es tan entiendo. así. No, Hay que irse ajustando con el tiempo. El mercado es inteligente, uno tiene que ser más inteligente en el es mercado. que mira, el mercado siempre va evolucionando. Yo, por ejemplo, mi estrategia, ¿cierto? Yo sé que el mercado no siempre está óptimo, por ejemplo, para entrar. Entonces, tengo que sí o sí evitar pérdidas. Entonces, hay días, por ejemplo, hasta una semana a veces no puedo trabajar. Pero, por ejemplo, el día que trabajo me hago lo de esa semana y va. Entonces, yo creo que, miren, el tema del análisis técnico yo creo que es relativamente sencillo y el psicotrading quizás viene a complejizar ¿Qué es un lo que es poco el lo que viene. psicotrading, Felipe? El, Explícalo. el psicotrading en realidad En palabras simples para que pueda entender. sencillamente es como nosotros actuamos frente al mercado. Son cómo manejamos las emociones. Sí, cómo manejamos las emociones. Y en base a eso, nosotros podemos indicar la siguiente frase. Todos pueden hacer trading, pero el trading no es para todos. Ya. Porque no todos, a ver, todos pueden acceder a la plataforma, Sí, todos pueden operar, y yo he visto muchas personas que han intentado realizar lo que nosotros hacemos y quedan en el camino y quedan en el camino. Y quedan en el camino no por falta de recursos, quedan en el camino no por falta de aprendizaje, sino que quedan en el camino porque no son capaces de manejar las emociones. sí. Es que miren, tienen que tener en cuenta, bueno, yo algo que le digo en verdad a casi todos mis amigos, a los de Sando, es que lo quieran o no, en realidad en la sociedad, y quizás suene fuerte en realidad, pero la sociedad a todos nosotros nos crió para ser pobres. Yo sé que quizás... A ver, ahí me perdí. A ver, ¿cómo es eso? Es que miren, por ejemplo, a ustedes desde chicos, a todos, en verdad, y hasta mis papás, por ejemplo, nos enseñaron a que, por ejemplo, para vivir uno tiene que estudiar, obviamente, ¿cierto? ¿Correcto? Y bueno, eso le va a dar quizá una estabilidad, hablando de la estabilidad igual. Y bueno, el ahorrar, por ejemplo, el no ahorra para que tú consigas cosas, ¿cierto? Ya, todo eso es un pensamiento que empobrece a la gente, porque en realidad hay gente que no es consciente de la inflación y de hecho hay gente que no va a entender ni qué es la inflación, pero la inflación es algo que existe en todos los países y por ejemplo, por mucho que usted tenga 100.000 pesos en el banco, por ejemplo, el día de hoy y el próximo mes usted siga viendo esos 100.000 pesos, no quiere decir que tiene lo mismo, ¿ya? Porque el próximo mes y el siguiente mes usted no va a poder comprar lo mismo con esos 100.000 pesos. Entonces, el ahorrar es desvaluar nuestro dinero, entonces nos empobrece el estar metiendo dinero al banco o donde sea y lo que hacemos nosotros es pasarle el dinero a ellos para que hagan lo que yo hago, ¿ya? Porque lo que yo hago en realidad es ser mi propio banco, ¿ya? No me afecta la inflación, obviamente, o sea, sí me afecta, ¿ya? Pero, por ejemplo, como gano, ¿cierto? Como que amortigua eso, ¿ya? Y como les decía, el ahorrar es simplemente devaluar su dinero y ustedes tienen que empezar a tener la mente de invertir. Es la única forma que ustedes puedan mover su dinero. Si lo tienen en el banco, ustedes no van a ganar nada. Entonces, Pero cuesta. ujú, Cuesta ese sí, cambio. Yo soy muy vieja escuela, soy muy estructurado, soy de un trabajo estable. por eso, Esto yo lo utilizo como un entretenimiento porque veo que el hacer, exactamente. tú sabes, el tiempo que tuvimos de alumno docente, que a mí el área que más me gusta es el área de la ingeniería, el área de los números, los cálculos matemáticos. Entonces ver que había una retribución económica al realizar correctamente un cálculo matemático, para mí era lo más interesante del mundo. Sí, Pero veo mucha gente no solo de Sando Inversiones, sino que de distintos lugares que realizan trading, que tienen que convivir
no tienen la misma libertad que tienes tú. Sí, Hay gente pensando que está a las 6 de la mañana, está saliendo de un turno de trabajo, que trabajó toda la noche en minería, por ejemplo, y tiene un ratito para analizar y para poder hacer las cosas. O sea, muchos estamos obligados a mantenernos en el sistema que estamos por las responsabilidades que tenemos. Tú estás con libertad absoluta, tú estás como de vacaciones todos los días. Envidia, algo de envidia debe haber de parte de todos nosotros, pero no es fácil llegar a ese punto. O sea, para convertirse en un trader rentable, para poder vivir de esto, yo creo que por lo menos debiese pasar una cantidad importante de tiempo, su par de años. Tú llevas 5 años, tampoco fuiste trader rentable desde el inicio. sí, en verdad, sí. Cuéntame un poquito. Yo, por ejemplo, ya, pero me dejes terminar con esto. Por ejemplo, con lo anterior, a ustedes y a todos nosotros, claro, nos educan para algo estable, pero algo estable jamás nos va a dar la libertad, por ejemplo, que tengo yo ahora. Y, y por ejemplo, bueno, en verdad a mí igual me tocó un poquito dura la vida y por eso en realidad es que igual me la jugué más con esto, porque, bueno, lo que pasó en realidad es que a mi mamá, por ejemplo, le dio cáncer y fue brígido, así, brígido, brígido. Y ¿Eso hace mucho? hace... ¿Estabas estudiando? Sí, ¿Pasaste por eso? yo creo que habrá sido antes del 2018, Ya. o no, 2019, para atrás, no me acuerdo ni la fecha en realidad. Pero fue brígido y, por ejemplo, puta, en ese momento, bueno, yo estaba en la universidad y apoyo en realidad casi no había en realidad porque mi papá se tenía que preocupar de ella, ¿cierto? Entonces mi papá lo veía súper poco. Y mi hermana, por ejemplo, que estaba conmigo en la casa, bueno, ella se fue con el pololo, porque obviamente ella igual necesitaba su apoyo. Y bueno, en ese entonces yo quedé solo en realidad. Y ahí me di cuenta en realidad que puta, nadie me iba a apoyar en realidad. Ni a mi mamá, ni a mi papá, y nadie nos apoyó en realidad, ni la familia. Así que yo creo que eso fue como un gran paso a enfocarme en esto, porque yo sabía en verdad que nadie iba a venir a ayudarme. Te viste obligado, la vida te obligó que Sí, tenía que resultar a la primera, y no había margen sí, de error. en verdad algo así fue. Después, por ejemplo, pasó que falleció mi abuelito por eso mismo. Y bueno, después igual en mi etapa universitaria le pasó lo mismo a mi tío. Y tuvimos que cuidarlo y todo. Y bueno, en simples palabras me di cuenta que puta, sin dinero no se puede hacer nada. Y de hecho, por muy título que tenga ahora, ingeniero, podría tener cualquier título, yo sé que al final, el día que me llegue a pasar algo así a mí o a alguien, puta, uno va a estar solo. Entonces, no tenía posibilidades de fallar, en verdad. Eso era. Y yo en verdad veo a futuro porque, puta, si una familia tuvo eso, demás quizás lo puedo tener yo. Entonces, bueno, en realidad yo empecé a mostrarle este mundo a la gente por eso mismo, porque yo sé que iba a haber gente y sé que hay gente que quizás estaba pasando lo mismo que yo. Quizás no lo iba a decir porque yo no lo dije a nadie. Y bueno, esa fue como la única forma que tuve para ayudar a gente que quizás pudiera tener los mismos problemas que yo en realidad. Y por eso que ahora me estoy dedicando en verdad a eso. Tuviste siempre te veo rodeado de harta gente, de hartos amigos, harta gente. Sí. En ese momento lo pasaste solo. Sí, tuve como 3 amigos en realidad. Lo otro, miren, créanme a sus papás cuando le digan que no, muchos amigos son chayas, sí, van a ser chayas. Siempre de Hay todos los mucha amigos gente- que tiene van a ser 3 o 2 con suerte. ¿Tú crees que hay mucha gente que te rodea por conveniencia? Antes no, pero ahora quizás sí. Ahora obviamente que sí, en realidad hay mucha gente que me busca por eso, en realidad, y bueno, igual me da lo mismo porque yo ya pasé por eso, sé identificar a la gente, entonces por mucho que con conveniencia yo no lo voy a hacer más entrar en mi vida, por ejemplo, así. Entiendo. Sé lo que son. Ah, que en verdad, No, hay mucha gente que lo va a buscar. Nosotros tuvimos una muy bonita relación Sí, alumno-docente, obvio. sin de por medio, nada Exactamente. social. Yo por eso igual de O sea, repente... nosotros generamos buena conexión porque tú eras muy inteligente y habilidoso con el tema de los números, que era lo que más me gustaba. Entonces siempre teníamos algún ejercicio, algo. De hecho, pudimos contar la anécdota de la prueba de matrices, que yo creo que es una muy bonita anécdota. ¿Ah? Sí, Llegó un momento, una prueba, un ramo complejo, era investigación de operaciones, si no me equivoco. Un ramo de bien. alta reprobación, cálculos matemáticos, modelos marcovianos y todo lo demás. Y dentro de esa prueba, eh, puse un ejercicio. Porque yo sabía que estaba malo. Me dijo la neta usted. Puse Me dijo un la ejercicio neta, que es parte de cómo formar un alumno. O sea, muchas veces en la vida se van a encontrar. Tú estás estudiando ingeniería, o sea, tú eres ingeniero. El ingeniero tiene la capacidad de resolver problemas
viendo opciones positivas, opciones negativas. Entonces, la idea mía en esa evaluación era colocar un ejercicio que no se podía resolver. Esa era la gracia. Y el puntaje, porque era una multiplicación de matrices markovianas y las matrices markovianas tienen características específicas para poder multiplicarse. Sí. Y en estas no cumplían. Entonces, la respuesta era poner, bueno, las matrices no cumplen con las características para ser resueltas. ¿Qué hizo Felipe Sandoval? Empleó una técnica creo que creaste una nueva teoría para resolver matrices, ¿no? No, porque yo igual hice una pregunta y yo dije que no se puede resolver esto. No, seguro sí se puede. Empezaron a decir. Y yo ahí la voy a craneando nomás para resolverla. Así que un 2 creo que fue Salvador, ¿no? No, siempre he tenido una. No sé qué nota habrá sido en verdad. No, se fue una azul, porque las otras 3. Pero ahí quedó la información para todos que había creado un nuevo método, una teoría Sandoval para poder multiplicar matrices. Oye, Felipe, mira, para ir avanzando un poquitito, hemos tocado varios puntos iniciales muy interesantes. Entendimos que lo que era el trading, entendimos que, aunque, no sé, mañana hay una crisis económica en Estados Unidos y a nosotros no nos afecta, porque nosotros estamos trabajando con un mercado que es sintético, ¿cierto? Es lo que mayormente nosotros hacemos, que no tiene un análisis fundamental, ¿correcto? Porque muchas veces, o es lo que te estáis dedicando ahora, yo sé que tú pasaste por Forex, pasaste por otro tipo de análisis, pero ahora nosotros estamos trabajando con índices sintéticos. O sea, miren, yo en realidad opero cripto y eso, pero me enfoco en verdad en el índice sintético porque con eso sé que puedo llevar al otro a una rentabilidad. Pero en el análisis del índice sintético no nos afecta el análisis fundamental, o sea, no nos afecta las noticias, no nos afecta lo que está pasando el día de hoy en la economía mundial. Entonces ya sabemos qué es lo que es el trading. Ahora, yo tengo muchos estigmas asociados al trading, que fueron los primeros que tuve y que fueron los primeros por qué yo no entré haciendo inversión al inicio. ¿Y por qué te hice tanto mal marketing en el inicio en clase? ¿Te acuerdas? No, pero en verdad igual a mí siempre igual me da lo mismo porque uno va demostrando las cosas con él, en realidad. Y así fue, y por eso estamos el día de hoy acá. Pero dentro de esos estigmas estaba primero que esto era una apuesta. Y ya lo dejamos claro. El trading no son apuestas, son análisis técnicos que requiere un poder controlar las emociones. Es un mundo, Felipe Sandoval, que con el tiempo vamos a ir desglosando cada uno de los aspectos. Pero lo otro es que se asocia mucho a estafa. O sea, algunos me preguntan y me dicen, oye, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo trading. Oye, ten cuidado, no te vayan a estafar, con esto del tema de los modelos de estructuras Ponzi. Las piramidales. Pirámide. ¿Tú has escuchado estructuras Ponzi, no? Yo sí. ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes quién era Ponzi? Ponzi, yo sé que la estructura al final que es como una pirámide. Al final. Pero ¿sabes de dónde viene? No, en realidad no sé que la estructura Ponzi, pero ¿Viste ya? ¿Hace cuánto saliste de la universidad? Un año, 2 años. Un año más o menos. Y todavía tienes que enseñar cosas. Sí. Carlos Ponzi es un italiano que en el año 1920 se va a Estados Unidos. Y él es un estafador, un buscavida, pero muy habilidoso. Entonces él encuentra de que las estampillas del correo, ¿ya? Que estos eran unos sellos específicos de la fecha, no contemplaban el cambio de dinero de país a país. Por lo tanto, para hacerlo más simple, él podía comprar una estampilla en Italia de correo y venderla en Estados Unidos y con eso ganaba centavos de dólares, sin tener que hacer nada. Compraba más barato, exactamente, y vendía más caro. Entonces, ¿qué hizo él? Generó una estructura con algo que funcionaba, porque se generaban utilidades, y empezó a atraer inversores. Entonces, Carlos Ponzi empezó a traer inversores y hizo esta estructura. Empezó con los ingresos a pagar las utilidades a los socios. Consideraba que en 90 días tú podías ganar el 100% del dinero que tenías. Y los primeros inversores lo recibían el 100%. Sí, al final son los últimos los que joder. Exacto. Entonces, el modelo de estructura Ponzi, para que funcione, tiene que estar metiéndose gente. Siempre tiene que estar entrando gente. Y los socios no pueden retirar el dinero de manera masiva.
Entonces así lo hizo Carlos Ponzi en el año 1920. Se estima que la cantidad de dinero que defraudó a sus socios fue alrededor de 20 millones de dólares. De la fecha del año 1920, estamos hablando de casi 200 millones de dólares. Sí, ahora al día de hoy debe ser. Exacto. ¿En qué terminó Carlos Ponzi? Preso en muchos lugares y terminó falleciendo en Brasil. Pero de ahí viene el modelo, el nombre de Ponzi, pero de esto viene mucho más antiguo. De hecho, esto se habla de la metodología de robarle a Juan para pagarle a Pedro. Ya, se entiende. Nosotros acá no cumple esta figura en el trading, no existe, porque acá nosotros no necesitamos nuevos inversores, no se pagan utilidades en base a la inversión. Acá cada uno maneja su fondo y cada uno maneja su dinero. Exactamente. Entonces, ahí está la gran diferencia que nosotros tenemos con una estafa. Yo creo, y esto te lo digo porque mi labor acá es poner la pelota en el piso, como te dije. Yo creo que la única estafa o la única manera de estafa puede ser que el broker mañana cierre y no podamos entrar. Que se vaya con todo el dinero. Claro. Con todo el dinero. Yo creo que es la única posibilidad, porque nosotros nuestro dinero lo tenemos en un broker. Ese broker mañana cierra y jodimos todos los que hemos hecho dinero. Pero tú trabajas con Derib. Sí. Yo entiendo que es un broker que lleva mucho tiempo, que tiene... Cuéntame un poquitito, ¿cómo llegas a Derib? Ya. ¿Por qué Derib es seguro y otros no? Ya, miren. Yo comencé en binarias, como les dije. Partiendo de que es un broker. Para entender por lo que en realidad es la entidad financiera que a uno le permite realizar transacciones con el mercado y no genera rentabilidad de eso. Creo que es como una... Yo creo que sí. Es como para los que los quieren llevar esto a que se parezca una apuesta, es como si fuera el casino. Es como un banco, veanlo haciéndole. El broker es como un banco en donde usted deposita su dinero y el banco le permite a usted comprar acciones, venderlas y ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿por qué elegí Derib? Hay que empezar primero el camino que tuve. Bueno, yo comencé en binaria. El broker fue IQ Option y en realidad a mí me fue bien. Ya me fue bien y yo creo que si vuelvo hasta el día de hoy me va bien. Pero, ¿qué pasó con ese broker? Es que donde me iba bien y donde, por ejemplo, yo empecé a mostrarle esto al mundo, yo pesqué mi cámara, empecé grabando y dije, miren niños, voy a ver qué onda el trading, vamos a ver si es verdad, y así empecé yo, ¿ya? Entonces, con el tiempo a mí me fue bien en ese broker. Obviamente empecé a ver qué onda los otros mercados como Forex, pero ¿qué pasó con ese broker? Que a mí me empezó a poner el pie, ¿ya? Y yo creo que esto debe pasar con muchos brokers que no son como tan confiables quizás. ¿Cómo poner el pie? Ahí voy a explicar. Por ejemplo, yo quería meter una inversión. Miren, ahí en IQ Option les voy a dar igual para que lo tengan en cuenta. En IQ Option ustedes, por ejemplo, en binaria jamás van a ganar más del 100% de su inversión. O sea, si yo invierto $500, jamás voy a ganar los mismos 500. ¿Ya? Voy a ganar menos. Ya unos 400 y algo, ¿ya? Ya, a lo que voy es que, por ejemplo, yo empecé a hacer inversiones más grandes, ¿cierto? Para tener mayor rentabilidad, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo iba a apretar, por ejemplo, el botón del buy o del sell, me salía un error. Error, y no me dejaba meter la operación. Y después me dejaba meter la operación cuando ya no era un punto exacto y al final se terminaba perdiendo. Entonces me empezó a pasar eso muy seguido. Intenté comunicarme con el broker y que no. Al final decidí salirme de ahí porque en realidad me estaban poniendo el pie. Por mucho que ganara, ellos como que me estaban exigiendo tener Te pérdida. estaban limitando, Sí, o sea, no te permitían ganar. No estoy dando la ego. Impecable. Exactamente. Y Derib no. Y no, pero espere, después empecé a Forex, ¿ya? En Forex, por ejemplo, como ya había empezado en binaria y ya me había hecho mi capital, ya tenía capital para entrar a Forex, porque en Forex usted sí necesita tener harto capital para correr el menos riesgo posible y ser rentable, porque sí que es complicado Forex, es un mercado muy manipulable. Con esto como las fundamentales, que las fundamentales son noticias para que entienda la gente. Yo lo he visto ahí en las redes sociales, y aparece que sale el ministro de Economía de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, y el gráfico cae. Dice, buenas tardes, y el gráfico cae inmediatamente. Entonces, ese mercado igual es bastante manipulable y por una noticia, por ejemplo, como, hola, buenos días, ¡pum! Subió el gráfico de una por un buenos días o un buenas tardes. Entonces, eso yo sí lo aproveché, o estuve operando Nasdaq, el oro, ese tipo de mercado, sí obtuve mis rentabilidades, pero llegó en un punto que, por ejemplo, yo tenía buenas operaciones para meter, pero era en el fin de semana, y ese mercado no está abierto los 24 días, los 7 días.
sea, como en las 24 horas, los 7 días, perdón. Entonces, ahí ya me empezó a complicar y claro, por muy bien que me fuera, igual empecé a ver otras formas de invertir. Ya porque estaba conociendo este mundo y yo sabía que uno podía vivir, por ejemplo, uno gana en dólares, uno puede hasta vender esos mismos dólares. Entonces, usted al meterse en este mundo puede vivir de muchas formas, tan solo moviendo el dinero. Ya, entonces, ¿qué pasó? Que en Forex sí tenía buenas ganancias, pero para tener las que yo quería necesitaba mucho más capital. Entonces, estuve viendo obviamente brokers confiables, todos los brokers no me metieron problemas en sacar mi dinero, pero quizás algunos los limitan al entrar. Por ejemplo, piden como un mínimo de depósito de $200, cosas así. Entonces, tampoco tenía la posibilidad de estar probando con muchos brokers. Y con el que me quedé fue Easy Market de ese entonces. Ningún problema. Y hasta que conocí que lo que fueron los índices sintéticos derivados ya, que el broker es Derrick. En ese mercado, el primer día que me metí, si no me equivoco, me hice 1.000 y algo dólares, ¿ya? Entonces, y con poco, estamos hablando que no sé cuánto le habré metido, unos 100, supongamos, y llegué a 1.000. Entonces, yo dije, oh, esto está así que brígido en esa palabra. ¿Por qué? Porque con muy poco uno puede ganar a distintos forex que con mucho recién ustedes pueden estar ganando bien. Entonces, eso fue lo que me gustó del broker. Además, no solo que lo investigué también antes, el broker lleva, yo creo que más de 25 años y conocí también, me invitó a conocer su oficina, que también eso me dio confianza cuando... Ha ido 2 veces ya a sí, Colombia a sus reuniones anuales. exactamente. La primera vez llamaron al top 20, llegamos al top 25 de Latinoamérica ya, y bueno, ahí me di cuenta que era el único chileno. Y bueno, yo sabía igual, comparándome con los bancos, ya sabía A igual. ver, a ver, a ver, ese tema es bueno. Felipe Sandoval, ¿en qué lugar está el día de hoy de los mejores trading, ya sea de Chile, de Latinoamérica? Yo te he escuchado, soy el número 1. ¿Es así? Yo de Chile sí, yo estoy seguro que soy el número 1. Y si viene un banquero, que venga, porque sé que voy a tener... No, pero en trading tú eres el número 1. De derivados, en Derived, Soy el dentro de número tu uno estadística, tú eres el número 1 a Sí, nivel de Chile. nacional. Y ¿Y de, de de Latinoamérica? Chile en uno y de Latinoamérica, el del Latam no estoy seguro, pero igual me estoy hablando con el otro y yo sé que soy un... O sea, podemos estar aquí con el... Seguro estamos hablando con el número 1 de Chile Sí, seguro que con uno de los sí, mejores de Latinoamérica. sí, también. Eso, Por lo menos uno de los top 25 de Latam. yo, Derived, que es el broker que tú me enseñaste a utilizar, que tú me enseñaste a crear la cuenta y todo lo demás, yo te pongo el otro punto de vista, yo te pongo el punto de vista de la duda, de la preocupación, del ¿será esto tan así? Yo me acuerdo que la primera operación muy buena que tuve fue en un B75, ¿te acordás, Felipe? Sí. ¿No? Una $200, una operación extraordinaria que se realizó, que la cerré, no, la de $5.000, recuerda que bajó, no, una que cerré que era un número bastante interesante, que al cerrar, cuando hablo de cerrar la operación, significa que ya aseguré y tenía que retirar. Entonces tú me decías, retira para que te quedes en la casa, para que en la casa te crean, ocupe el dinero para sacar a su señora a comer. Hay gente que no le va a creer. Claro, o sea que retira. Y hice un retiro de una cantidad importante de dinero, me acuerdo esa vez, y llegó sin problemas, se demoró. Tú me dijiste, haga el retiro lunes, martes, miércoles para que llegue al otro día. Sí. Me acuerdo que lo hice un lunes en la tarde y el martes ya estaba. Sí. Y ahí yo dije acá se ve algo positivo, Sí. porque si se demoran 2 semanas, 3 semanas en entregarme el dinero, ya es un indicador de que algo está pasando. Sí. O sea, si hay mucha demora en la entrega, en los retiros, ya eso te va dando nociones de no hay liquidez. Sí, sí. Eso, en el broker. Eso, yo creo que lo más importante en un broker es la liquidez que tenga, porque de ahí ellos sacan para pagar, ¿no? En realidad. Correcto. Sí, y por ejemplo, como les decía, bueno, Derek lleva bastante tiempo, lo elegí por eso, además que los pagos son súper rápidos, de hecho, los pagos... Ojo que no estamos financiados por Deriv aún. Sí, bueno, esto no ni financiado, sí. Pero Cuando algo se hace bien, hay que reconocer que se está Sí. haciendo bien. O sea, sí, y y bueno, yo en ese punto, yo te doy el punto de la duda. O sea, yo en un inicio dije, oye, esto hay que ver cómo funciona, exactamente. porque no le voy a ingresar más dinero más de lo que yo tengo contemplado, Se puede porque si no perder, se puede perder. Y si yo pierdo esa cantidad de dinero, estoy golpeando la puerta y echando de la casa a ver si me da Sí, 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 acogida en uno de los sillones. Yo, por ejemplo, igual me enfoqué en eso, que los pagos se realizaran rápido. En realidad, Derek hace los pagos súper rápido. Quizás lo que se demora es cuando nosotros enviamos al banco acá.
Ahí Claro. puede que se demore un poquito más porque ustedes saben que los bancos aquí son buenos para su taja. ¿Para qué decir de todas esas utilidades cuántas fueron las comisiones ¿Eh? que me quitó el banco? Sí, güey, quitan harto porcentaje igual. O sea, cuando uno saca harto, quizás un 3%, pero harto para que se lleva al banco en realidad. Muy bien. Oye, Felipe, para que no se nos acabe el tiempo, Sando Inversiones. A ver, Felipe Sandoval, trader rentable número 1 de Chile. ¿Ok? Pero Felipe tiene a Sando Inversiones. Sí. Sando Inversiones es una academia de trading, es un lugar donde la gente coloca dinero para que tú lo manejes. ¿Qué es lo que explica tú qué es lo que es Sando Inversiones? Bueno, Sando en realidad empezó por un lesear casi de mi parte, en realidad, porque yo nunca pensé que iba a llegar a eso. Pero como fui compartiendo en realidad mis resultados, ¿cierto? Cómo iba progresando con el trading, mucha gente se empezó a interesar. Yo en realidad yo no hago publicidad. La gente que ha llegado es solo boca a boca. Esos 30.000 personas que pueden ver quizás en Insta es solo boca a boca. Y ¿Cuántos mensajes hay sin responder? tengo gente esperando de 5 meses, 6, pero en realidad es porque tampoco a mí me interesa estar metiendo gente. Eso va... Sando Inversiones es más que un grupo de amigos, más que un negocio, ¿no? Tus utilidades vienen de tus propias operaciones. Sí, en realidad. Lo demás es un adicional, Sí, en verdad, miren, es un colchón extra. exactamente. Yo, por ejemplo, miren, a la gente, bueno, que estuvo en mi inicio, por ejemplo, ellos me empezaron a decir, oye, pero enséñame a hacer esto, enséñame. Y ya fueron muchos que empecé a enseñar. Yo me acuerdo que empecé cobrando 7.000 pesos. Y de hecho iba hasta sus casas y le decía, mira, así se hace. Sí, sí, y para que la gente viera que era verdad. Entonces, a medida que fui pasando el tiempo, la gente se fue dando cuenta que, bueno, era real en realidad y más gente me empezó a buscar. Entonces, bueno, yo de toda la gente empecé a formar un grupo y ese grupito, por ejemplo, ha ido rotando, siempre rotando gente, porque bueno, cosas así, pero en eso sí me enfoqué en enseñarles. Ya, por ejemplo, ahora, si me preguntan qué es Sando Inversiones, en Sando Inversiones, ¿qué hago yo? Yo comparto mi propia operativa, que hay que tener en cuenta eso, porque si ustedes se van a otra academia chanta, estas típicas que estamos hablando, que la mayoría de esas academias son estilo Ponzi, que usted tiene que estar invitando a 3 más o amigos de al lado, y yo digo, ¿para qué? Si uno está haciendo trading, tiene que generar de ahí, no tiene que estar invitando a más gente. Entonces, por ejemplo, como Julio dijo que yo tenía gente en espera, en realidad es porque yo me enfoco como en un grupito, espero que esa gente aprenda bien porque hay mucha gente que viene a aprender y a veces no ponen de su parte. Entonces yo me voy enfocando en los que sí, los voy ayudando, algo que no digo así, pero hay varios que los tengo ahí gratis, que en verdad no me interesa a mí cobrar mucho. Ya de hecho, la gente que los tengo ahí debería ir a comentar ahí, para que hay que ver la lista y compartir. Sí, porque hay mucha gente que puede decir, te gana de vender y eso, y en realidad la gente que ha estado haciendo... Sí, por eso veo que también Sando Inversiones es no solamente gente aleatoria, sino que es un grupo de amigos. Hay mucha Se formó un gente, grupo de sí, amigos. hay una buena comunidad, es una comunidad. Yo que estoy muy alejado de todo lo que se habla, yo te lo digo por mi estructura, porque yo soy una persona, un académico, que no soy del mismo rango etario de usted, pero me doy cuenta que hay mucho respeto, hay mucha manera de entregar la información. Sí. Es bien interesante, lo entretenido estar en Sando Lo bueno es que, por ejemplo, como les dije, en esa etapa mala que pasé, hice como una limpieza de amigos en realidad. Y en realidad, al día de hoy estoy con la gente que en realidad te impulsa a ser mejor. Bien. Y bueno, la gente que está lanzando inversiones es gente que en realidad ni conocía. La mayoría ni los conocía ni por si acaso. Y algunos no son ni siquiera de Chile. Entonces, lo que sí he formado en Sando Inversiones es eso, una comunidad en donde podemos ir a compartir por ser el psicotrading, hablar de qué te está pasando, podemos hacer esto, ir ayudándolo para que vayas creciendo en realidad. Espera, para terminar, como les decía, los comparto mi operativa, lo asesoro en base a como lo que hago yo. En otras academias, por ejemplo, si ustedes van a mandar operaciones hasta por si acaso, y de nada sirve estar metiendo operaciones, si por ejemplo les mandan 30 y de las 30 se pierden 20. Yo soy si es que veo 30 posibilidades, me evito esas 20 y opero las 10 que voy a ganar. En realidad es por eso que en realidad igual es fácil para mí por lo menos de ser rentable, porque es fácil reconocer por lo menos esas oportunidades que uno no tiene que entrar,
Y eso es lo que no enseñan en la otra academia. A los niños, los del equipo así, yo les voy enseñando todo como lo veo. En cambio, si ustedes se van a otros, les enseñan, vomitan contenido, yo siempre digo eso, vomitan contenido, enseñan cosas que quizás ellos le enseñaron, pero ni siquiera saben cómo funciona. Entonces yo en Sando Inversiones lo que me enfoco es en enseñarles cómo yo trabajo, porque de esa forma yo genero mi rentabilidad. Quizás no he aceptado mucha gente porque me centro en realidad que para ver si de verdad aprenden. Ya porque también la gente que está usando inversiones peligra por, imagínense, un estafador se mete al grupo. Entonces, yo también por eso subí Hay un un poquito, filtro. sí, subí un poquito el valor para filtrar, ya porque había mucha gente que estaba teniendo problemas, que lo llamaban, que cosas así medio raras. Entonces, por eso también no voy a aceptar a mucha gente, voy de a poquito, pero lo que me encargo es de ayudar a la gente en realidad de que pueda ser rentable tal como yo. Lo Tener que, libertad lo que financiera. sí yo me he dado cuenta usando inversiones, te lo digo desde fuera, de participante, un miembro más, Sí, que hay harta rotación y esa rotación se genera porque hay mucha gente que aprende a hacer trading contigo, sí, que aprende, que entiende el funcionamiento y que luego de eso puede empezar a operar de manera sí, tranquila. Y lo he visto que hay mucha gente que en su inicio está ahí contigo, aprende de cero, desde cómo nada, abrir una sí, operación, y ahí tienes que tener una paciencia enorme, porque sí. siempre he escuchado las mismas preguntas, qué es lo que es el SL, cómo se abre una operación, cómo se cierra, Mm. pero ellos van aprendiendo con el tiempo. Luego lo intentan solo, y siempre les he dado cuenta lo mismo, lo Sí, intentan solo, lo intentan un tiempo solo, y después vuelven. sí, después vuelve. Es A que mí, lo que a mí pasa, me a mí me pasaba mucho eso. Yo entraba, entendía, trabajaba solo y después cuando algo no me estaba funcionando te llamaba. Decía, sí, Felipe, oye, ¿por qué no nos juntamos en la casa un ratito a conversar, a hablar? Porque las conversaciones contigo me ayudaban a ajustar. Porque muchas veces hay reglas sagradas en el tema. sí, Lo que es la gestión del riesgo, que lo vamos a tocar después en otros capítulos más ujú, profundidad, lo que es el psicotraining y todo lo demás son elementos que son sagrados. mm, Y el, y muchas veces yo los perdía. Entonces, por eso el estar contigo, el juntarme contigo a estas reuniones me ayudaba. Felipe, vamos a tener que cerrar. Estamos en nuestro primer capítulo, nuestro capítulo cero, le digo yo, porque esto todavía no sabemos hacia dónde se va a dirigir. A mí me gustaría hacer esto mucho más, capítulos con temática en quizás específica. dinámico es que A- a- la gente debería igual a ir Es que esa es la idea. viendo. Primero entender de dónde nace esto de los mismos miembros de Sando. Sando nos piden que hagamos esto. Sando nos pide que lo que nosotros nos sentamos a conversar, que lo podamos grabar, que ellos puedan ser parte. Entonces, que nos vayan indicando qué es lo que quieren conocer, qué es lo que Exacto. quieren que, que podamos analizar en mayor profundidad. Entonces, para cerrar el día de hoy, yo creo que podemos cerrar con algunos conceptos muy importantes. El trading no es una estafa. El trading es algo que requiere un análisis, que requiere muchos elementos. Y Sando Inversiones es un, un lugar, ¿cómo te puedo decir para que se entienda mejor? Es un lugar donde tú vas a ir a aprender a hacer trading desde cero. Sí, ¿O y no? con el mejor también. Que es mejor. Eh, Oye, Felipe, despídete a tu comunidad, por favor. Mándale un eh, saludo. Mi gentecita, espero que les haya gustado esto y que participen en realidad, vayan ahí comentando qué es lo que quieren ir viendo, porque es una oportunidad que tienen que aprovechar en realidad, algo que poco se habla, poco se enseña en la universidad, ustedes van a ver, no se enseña, entonces tienen que aprovechar esta oportunidad y estas instancias de hacer sus preguntas y de que estoy yo, Julio, y que puedan participar con ustedes. Así que los dejo invitados a los otros podcasts y nada, mi gente, a participar y a aprender. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao, chao.